Entre dioses y monstruos, la misión de Perseo. En tiempos antiguos, cuando los dioses aún caminaban entre los hombres y los héroes, nacían del vientre de mujeres mortales y la voluntad del Olimpo, en la tierra de Argos vivía un rey llamado Acrisio. Gobernaba con mano firme y un corazón endurecido por el tiempo, pero en lo más profundo de su alma se agitaba una angustia constante. No tenía un hijo varón que asegurara la continuidad de su linaje. Solo tenía una hija, Dánae, cuya belleza era tan impresionante que muchos decían que Afrodita misma le había tocado el rostro. Desesperado por conocer su destino, Acrisio viajó hasta el oráculo de Delfos, donde los mortales buscaban respuestas de los dioses, aunque rara vez encontraban consuelo. Allí, entre humo sagrado y palabras crípticas, la pitonisa pronunció una profecía que heló la sangre del rey. No tendría un hijo que heredara su trono, pero el hijo de su hija sería su destrucción. Aquel niño, aún no concebido, algún día lo mataría. El rey regresó a su palacio envuelto en un silencio sombrío. El miedo a la muerte lo volvió irracional. Ordenó encerrar a su hija en una torre de bronce, construida bajo tierra, donde ningún hombre pudiera alcanzarla. Allí, sin puertas ni ventanas, solo con una abertura en el techo para que entrara algo de luz, Dánae vivió prisionera, alejada del mundo, custodiada por soldados día y noche. Pensó que así vencería el destino, ignorando que los dioses se burlan de los que intentan torcer sus designios. Zeus, el padre del cielo, contempló desde el Olimpo aquella injusticia. La belleza de Dánae, su pureza y su soledad, conmovieron al Dios Supremo. Decidió entonces visitarla, de una forma que ningún mortal pudiera detener. Se transformó en una lluvia de oro, que descendió por el techo de la torre, y acarició el cuerpo de la princesa. De esa unión divina, nació un niño, Perseo, hijo de Zeus y Dánae, destinado a cambiar el curso de la historia. Cuando Acrisio descubrió que su hija había dado a luz, estalló en furia y miedo. No sabía que Zeus era el padre del niño, pero lo supuso por la naturaleza del nacimiento, y su temor creció. Sin embargo, no se atrevió a matar a su propia sangre, por temor al castigo de los dioses. En su lugar, optó por una crueldad disfrazada de resignación. Mandó construir un gran cofre de madera, colocó en él a Dánae y a su hijo, y ordenó que los arrojaran al mar embravecido. El destino de madre e hijo quedó en manos de Poseidón. El cofre flotó a la deriva durante días, golpeado por las olas y el viento. Pero ni el mar ni la furia del cielo pudieron destruirlos. Zeus protegía a su hijo, y el mar, en vez de sepultarlos, los condujo con suavidad hasta las orillas de una isla llamada Sérifos. Allí, un pescador de alma noble llamado Dictis encontró el cofre en la playa. Al abrirlo y ver a la mujer y al niño, no dudó en ayudarlos. Los llevó a su hogar, los cuidó como propios, y así, en un ambiente de humildad y bondad, Perseo creció. Con el tiempo, el niño se convirtió en un joven fuerte, valiente, de corazón puro, con una mirada firme que revelaba tanto inteligencia como nobleza. Nadie en la isla sabía de su origen divino, pero todos reconocían que no era un joven común. Mientras tanto, Dánae vivía discretamente, sin ostentar su pasado real, agradecida por la vida que el destino le había permitido conservar. El rey de Sérifos, Polidectes, era un hombre ambicioso y cruel, hermano mayor de Dictis, pero opuesto en carácter. Cuando supo de la belleza de Dánae, quedó encantado por ella, y la deseó como esposa. Pero su deseo se topó con un obstáculo: Perseo. El joven no permitía que ningún hombre se acercara a su madre con malas intenciones. Sabía cómo miraba Polidectes a Dánae, y aunque era respetuoso, lo enfrentaba con decisión cada vez que el rey se insinuaba. Polidectes no era tonto. Comprendió que para tener a Dánae, debía deshacerse de su hijo, pero matar a Perseo abiertamente podría provocar la ira de los dioses o la rebelión del pueblo. Por eso, urdió un plan más sutil. Anunció una gran celebración en su palacio, y fingió que deseaba casarse con una noble lejana. Invitó a todos los hombres importantes de Sérifos, y pidió que cada uno trajera un regalo para la supuesta novia: un caballo, símbolo de nobleza y poder. Perseo, que no tenía riquezas, se sintió avergonzado. No podía aportar un caballo, pero deseaba ofrecer algo digno. Al enterarse de esto, Polidectes fingió compasión y le dijo que no se preocupara por el caballo. Si de verdad deseaba demostrar su valor, que le trajera otra cosa: la cabeza de Medusa, la Gorgona. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Todos sabían quién era Medusa. Antaño fue una doncella hermosa,
sacerdotisa de Atenea, pero cometió un pecado imperdonable al profanar el templo con su amante, el dios del mar, Poseidón. La diosa, furiosa, la castigó transformándola en un monstruo. Su cabello se convirtió en serpientes vivas, su piel adquirió escamas, y su mirada, terrible como ninguna, convertía en piedra a todo aquel que osara verla directamente. La mayoría habría retrocedido ante ese desafío, pero Perseo, con la sangre de Zeus corriendo por sus venas, aceptó sin dudar. «Iré», dijo con firmeza, «y traeré la cabeza de Medusa». El pueblo lo miró con asombro. Polidectes sonrió en silencio, convencido de que no volvería a ver al joven. Pero los dioses no abandonan a sus hijos, y Perseo no estaba solo. Esa misma noche, mientras dormía, se le apareció Hermes, el mensajero de los dioses, con sus sandalias aladas y su bastón de oro. Junto a él estaba Atenea, armada y majestuosa, con una mirada sabia y severa. Vinieron a ayudarlo en su misión, enviada no solo por Polidectes, sino también por el destino mismo. Hermes le entregó una espada curva, ligera y afilada, hecha por el mismísimo Hefesto, el dios herrero. Era un arma divina, capaz de cortar incluso el acero más duro o las escamas de una gorgona. Atenea, por su parte, le dio un escudo bruñido como un espejo. «No mires a Medusa directamente», le advirtió. «Su mirada petrifica. Usa este escudo como espejo. Guíate por su reflejo, no por su rostro». Perseo escuchó atentamente. Sabía que necesitaría algo más que valor para vencer a Medusa. Los dioses le explicaron que para encontrarla debía primero hallar a las Grayas, 3 ancianas que vivían en los confines del mundo, tan viejas que compartían entre las 3 un solo ojo y un solo diente. Ellas conocían el camino hacia las Gorgonas, pero eran celosas con su conocimiento. Así comenzó su viaje. Perseo dejó Sérifos una madrugada, sin decir adiós, solo con su espada, su escudo, y la bendición de los dioses. Caminó durante días, cruzando montañas, ríos y desiertos, enfrentando tormentas y bestias menores. Finalmente llegó a la tierra donde vivían las Grayas, un lugar desolado, oscuro, sin sol ni luna, donde el viento parecía susurrar antiguos secretos. Las encontró encorvadas, ciegas, con la piel arrugada como corteza seca, sentadas alrededor de un fuego que apenas ardía. Se pasaban el ojo entre ellas para poder ver, y se turnaban para hablar y masticar con su único diente. No esperaban visitas, y menos aún un joven de espíritu desafiante. Perseo no perdió tiempo. En un rápido movimiento, arrebató el ojo de sus manos y se alejó. «¡Devuélvenos el ojo!», chillaron las Grayas, palpando en la oscuridad como murciélagos heridos. «Solo si me dicen dónde encontrar a Medusa», respondió el joven. Las ancianas, enfurecidas pero impotentes, cedieron. Le revelaron la ubicación de las ninfas del norte, quienes custodiaban 3 objetos imprescindibles: unas sandalias aladas que le permitirían volar, una bolsa mágica capaz de contener la cabeza de Medusa sin que causara daño, y el casco de Hades que volvía invisible a quien lo usara. Perseo, con el ojo aún en la mano, prometió devolverlo si no lo engañaban. Las Grayas, temiendo perder su única forma de ver, lo guiaron correctamente. Cumpliendo su palabra, el joven les arrojó el ojo lejos, riendo mientras las veía revolotear desesperadas por el suelo. Siguió su viaje con renovada esperanza. En lo profundo del bosque helado, encontró a las ninfas, quienes ya lo esperaban. Le entregaron los 3 objetos, y lo bendijeron con palabras suaves y sabias. Perseo, ahora listo, alzó el vuelo con las sandalias aladas, portando el escudo de Atenea, la espada de Hermes, y el casco del inframundo oculto en su túnica. Volaba hacia el hogar de las Gorgonas, donde el aire se volvía más denso, la luz más tenue, y el silencio más espeso. Cada paso lo acercaba al abismo. Sabía que la siguiente parte de su misión lo enfrentaría a una criatura cuya mirada era peor que 1000 espadas. Pero no temía. Era Perseo, hijo de un dios, nacido del oro, bendecido por los dioses, y destinado a tallar su nombre en la eternidad. El viaje hacia la Gorgona. El sol apenas se alzaba sobre el horizonte cuando Perseo se despidió de su madre Dánae y del rey Polidectes, quien ocultaba una sonrisa ambigua tras su barba bien cuidada. El joven partía con la determinación grabada en su espíritu, cargando sobre sus hombros una tarea que haría temblar a los más valientes: traer la cabeza de Medusa, una de las temibles Gorgonas. La misión parecía un suicidio, pero Perseo no iba solo. Los dioses lo observaban con atención. Después de salir de Sérifos, Perseo caminó por días enteros, cruzando bosques, montañas y ríos,
hasta que sus fuerzas comenzaron a flaquear. Fue entonces que escuchó un murmullo en el viento. Desde las nubes, descendió un mensajero, Hermes, el veloz dios con sandalias aladas. A su lado, Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra justa, apareció con su armadura resplandeciente y su escudo adornado con el rostro de una gorgona petrificada, la terrible Égida. Perseo, dijo Atenea, con voz firme, si quieres derrotar a Medusa, necesitarás algo más que valor. Nosotros te guiaremos, pero debes prestar atención. Hermes sonrió y le entregó 3 regalos divinos: una hoz curva forjada por los cíclopes, afilada como ninguna otra, unas sandalias aladas que le permitirían volar, y un casco oscuro que pertenecía a Hades, el dios del inframundo, capaz de volverlo invisible. Atenea, por su parte, le ofreció un escudo de bronce tan pulido que servía como espejo. Nunca mires a Medusa directamente a los ojos, advirtió. Solo a través del reflejo de este escudo podrás acercarte lo suficiente para atacarla. Un vistazo directo y tu cuerpo será de piedra para la eternidad. Perseo agradeció con reverencia. El peso de los dones divinos no era solo físico, sino moral. Con cada uno de esos objetos, se le otorgaba no solo poder, sino la responsabilidad de representar la voluntad de los dioses. El primer obstáculo, las grallas. Con sus nuevas armas, Perseo se lanzó al cielo, sostenido por las sandalias de Hermes. Voló durante días, siguiendo los vientos, los presagios y las palabras de Atenea que resonaban en su mente. Su primer destino eran las grallas, 3 hermanas monstruosas que compartían un solo ojo y un solo diente. Aunque no eran sus enemigas, poseían el conocimiento necesario para encontrar el escondite de las gorgonas. Perseo descendió sobre un valle árido, cubierto por una niebla que jamás se disipaba. Allí, entre rocas negras como el carbón, las encontró, viejas, de piel gris, con largas garras y cabellos que colgaban como raíces podridas. Se pasaban el ojo entre sí, usándolo a turnos para ver el mundo. ¿Quién va ahí?, graznó una. «¡Devuélveme el ojo!», gritó otra, extendiendo su mano temblorosa. Antes de que pudieran reaccionar, Perseo, invisible gracias al casco de Hades, les arrebató el ojo en pleno vuelo. Las 3 comenzaron a chillar, ciegas y desesperadas. «¡Devuélvenos el ojo, ladrón maldito!», chillaron a coro. «Solo si me dicen cómo encontrar a las gorgonas», exigió Perseo, dejando su voz resonar por todo el valle. Las grallas, furiosas pero impotentes, le contaron lo que deseaba saber. Le hablaron del rincón más lejano del mundo, más allá del océano occidental, donde el día nunca llegaba, y el cielo era siempre rojo como la sangre. Allí, entre acantilados y ruinas, dormían las 3 gorgonas, Esteno, Euríale y Medusa. Solo Medusa era mortal, solo ella podía ser asesinada. Perseo les arrojó el ojo, que rodó entre las piedras. Mientras ellas se abalanzaban ciegamente para encontrarlo, el héroe emprendió el vuelo hacia el oeste, hacia el corazón de la oscuridad. El bosque de piedra. El viaje lo llevó a un continente olvidado, donde el tiempo parecía haberse detenido. No había caminos, ni pueblos, ni voces humanas. Todo estaba en silencio. Al adentrarse en una selva cubierta por una extraña neblina, Perseo notó figuras entre los árboles, estatuas de piedra. Eran guerreros, cazadores, viajeros. Algunos tenían el rostro torcido en muecas de horror, otros, las manos levantadas, como si imploraran misericordia. Perseo entendió al instante. Medusa había estado allí. Cada estatua era una víctima que la había mirado a los ojos. Con el escudo de Atenea en mano, lo sostuvo frente a sí como espejo. Caminaba sin ver hacia adelante directamente, guiándose por el reflejo. Su corazón latía con fuerza, cada crujido entre las hojas lo hacía tensarse. Sabía que no podía cometer errores. Entonces, la vio. Dormía. Medusa, de piel verdosa, con colmillos curvos y alas negras plegadas, y cabellos formados por serpientes que se retorcían y silbaban incluso mientras ella descansaba. Su aliento era como un vapor venenoso, y su cuerpo entero despedía un aura de muerte. Atenea había sido clara. Debía usar el reflejo. Perseo se deslizó lentamente, invisible aún, dando rodeos. Se colocó detrás de la gorgona y levantó la hoz curvada. Su pulso tembló solo por un instante. No tenía derecho a vacilar. Con un solo movimiento rápido y preciso, la cabeza de Medusa fue separada de su cuerpo. Las serpientes chillaron.
La sangre brotó como fuego negro. Del cuello abierto no solo fluyó muerte, también nació vida. De la sangre de Medusa, tocando la tierra, brotó un caballo alado, Pegaso, el ser mítico nacido del horror y la divinidad. A su lado emergió Crisaor, un guerrero con espada dorada, nacido también del vientre de la Gorgona. Perseo los miró, asombrado, pero ni Pegaso ni Crisaor lo atacaron. Pegaso, en cambio, lo miró con nobleza, y sin palabras, lo aceptó como jinete. Perseo montó al caballo alado, sosteniendo la cabeza de Medusa, dentro de un zurrón de bronce cerrado, pues su mirada aún petrificaba incluso en la muerte. Las otras dos gorgonas, al sentir el asesinato de su hermana, se despertaron rugiendo. Revoloteaban como tempestades, buscando al asesino. Perseo, aún invisible, y ahora montado en Pegaso, voló alto y rápido, escapando de sus aullidos. El regreso y el destino de Andrómeda. Perseo había logrado lo imposible. Pero su viaje no había terminado. Mientras surcaba los cielos sobre Pegaso, llegó a la costa de Etiopía. Desde lo alto, vio algo que hizo detener el vuelo abruptamente. Una joven encadenada a una roca, golpeada por las olas. Su cabello estaba mojado, sus ojos llenos de miedo. «¿Quién eres?», gritó Perseo descendiendo. «Soy Andrómeda», respondió ella. «Fui ofrecida como sacrificio a un monstruo marino. Mi madre, Casiopea, ofendió a los dioses con su vanidad, y ahora pago yo el precio. El monstruo vendrá al anochecer. Nadie ha podido matarlo». En ese momento el mar comenzó a agitarse. Un rugido surgió de las profundidades. El cielo se oscureció. Una criatura gigantesca, mezcla de serpiente y leviatán, emergió con furia. Perseo no dudó. Elevándose sobre Pegaso, extrajo la cabeza de Medusa y la sostuvo frente a la bestia. La criatura quedó inmóvil, petrificada al instante. Cayó sobre las olas, convertida en una roca más del mar. El pueblo celebró. El rey Cefeo, padre de Andrómeda, ofreció a su hija como esposa al héroe. Y Perseo aceptó. Pero aún quedaba una última confrontación. El regreso a Sérifos y su encuentro final con Polidectes. La redención del héroe y el legado inmortal. Cuando Perseo sintió el último estremecimiento del cuerpo de Medusa al caer al suelo, supo que su vida ya no volvería a ser la misma. Aquel instante no solo representaba el triunfo sobre una de las criaturas más temidas del mundo antiguo, sino también la transformación definitiva de un joven impulsado por el destino en un verdadero héroe. Con la cabeza de Medusa envuelta cuidadosamente en un saco de cuero, sellado por los encantamientos de Atenea, Perseo se dispuso a abandonar el tenebroso reino de las Gorgonas. Gracias a las sandalias aladas de Hermes, alzó vuelo por encima de los riscos y acantilados, alejándose del paraje desolado donde el tiempo parecía haberse detenido. Sin embargo, su viaje no terminaría allí, pues el mundo aún le tenía reservadas pruebas aún más complejas, donde no bastarían las armas ni la fuerza, sino el carácter, el corazón y la justicia. El regreso y una visión del futuro. Mientras volaba sobre los océanos, los vientos llevaron a Perseo hacia nuevas tierras. La luna brillaba alta en el firmamento cuando divisó, desde las alturas, una figura atada a una roca en la costa. A medida que descendía, lo que parecía una ilusión, se volvió una desgarradora realidad. Allí, expuesta a las olas violentas y las garras del destino, una joven de incomparable belleza yacía encadenada, esperando ser devorada por un monstruo marino que emergía de las profundidades. Era Andrómeda, la hija del rey Cefeo y la reina Casiopea, quienes habían ofendido a Poseidón al jactarse de que su hija era más hermosa que las Nereidas, hijas del dios del mar. En castigo, Poseidón envió al temible Ceto, un monstruo marino de gigantescas proporciones, para devastar las costas del reino de Etiopía. Consultando al oráculo, los reyes supieron que solo el sacrificio de Andrómeda podría aplacar la furia del dios. Perseo, al ver la injusticia y la belleza de la joven, decidió intervenir. Sin vacilar, descendió y se acercó a los padres de Andrómeda, que observaban desde la orilla con el corazón roto. Les prometió salvar a su hija si le concedían su mano en matrimonio. Desesperados y esperanzados, aceptaron. El combate con Ceto. Aquel amanecer no trajo calma. El mar se agitó como si el mundo mismo estuviera convulsionando. Las olas se alzaron en colosales paredes de agua, y de entre ellas surgió Ceto, una criatura de escamas negras, ojos rojos como el fuego volcánico, y fauces capaces de engullir un navío entero. Perseo no tembló.
elevándose con las sandalias aladas, esquivó los embates del monstruo. Blandiendo la hoz de acero que le había dado Hermes, se abalanzó con valentía. Sin embargo, la piel del monstruo era tan dura como el hierro, y los ataques parecían no surtir efecto. Recordando su arma secreta, Perseo sacó la cabeza de Medusa del saco, girándola justo en el momento en que los ojos sin vida de la gorgona se abrieron hacia el enemigo. El monstruo rugió en un alarido descomunal, pero fue en vano. En cuestión de segundos, su cuerpo comenzó a endurecerse, y Ceto quedó transformado en piedra en medio del mar, donde se dice que sus restos todavía pueden verse hoy como formaciones rocosas inexplicables. Amor, venganza y justicia. Andrómeda fue liberada, y la boda con Perseo se celebró con gran júbilo. No obstante, la felicidad pronto fue interrumpida. Fineo, un príncipe que había estado comprometido con Andrómeda antes de su sacrificio, llegó a reclamar lo que creía suyo. Celoso y enfurecido, irrumpió en el banquete con un ejército de seguidores, dispuesto a arrebatar a la joven y matar a Perseo. Lo que siguió fue un enfrentamiento lleno de tensión. Los invitados se protegían mientras Perseo, superado en número, resistía con valentía. Al verse acorralado, recurrió por última vez al poder de la gorgona. Fineo y sus hombres, al mirar la cabeza de Medusa, quedaron convertidos en estatuas eternas, congelados en expresiones de furia y desesperación. Con justicia restaurada y la amenaza eliminada, Perseo selló su amor con Andrómeda. Pronto, emprendieron juntos el viaje de regreso a Sérifos, donde la madre de Perseo, Dánae, aún era mantenida como prisionera por el tirano Polidectes. El regreso a Sérifos. Cuando Perseo llegó a Sérifos, la isla estaba sumida en la opresión. Polidectes, con su ambición desmedida, había abusado de su poder durante su ausencia. Dánae era tratada con crueldad, y el anciano Dictis, quien había cuidado de Perseo desde su infancia, vivía escondido para evitar la persecución. Sin anunciar su llegada, Perseo se dirigió al palacio. Encontró a Polidectes en medio de un banquete rodeado de cortesanos aduladores. Sin temor, el joven se presentó ante el rey y lo confrontó. «Me enviaste a la muerte, Polidectes, pero he vuelto», declaró Perseo con voz firme. El rey se rió con desprecio, sin saber el destino que le aguardaba. Sin más palabras, Perseo sacó la cabeza de Medusa. Uno por uno, todos los que allí estaban quedaron petrificados. Solo aquellos que no habían participado en los abusos, como su madre y Dictis, fueron perdonados. El trono quedó vacante, y Perseo no lo tomó. Cedió el poder a Dictis, sabiendo que gobernaría con sabiduría y justicia. Él mismo, junto a Andrómeda, dejó Sérifos en busca de nuevos horizontes. La reconciliación final. Tiempo después, Perseo se dirigió a Argos, donde reinaba su abuelo, Acrisio. Al enterarse de que su nieto había sobrevivido y se acercaba, el viejo rey, recordando la profecía que lo había condenado a morir a manos de su descendiente, huyó a Larisa, esperando escapar al destino. Sin embargo, el destino no se elude con facilidad. En Larisa, se celebraban juegos atléticos en honor a un héroe local. Perseo, sin saber que su abuelo estaba allí, participó en las competencias. En una de ellas, lanzó un disco con tal fuerza que se desvió por accidente, y golpeó a un anciano que observaba desde las gradas. El hombre murió en el acto. Era Acrisio. Así, la profecía se cumplió, no por odio ni traición, sino por el capricho del destino. Perseo, devastado, se negó a tomar el trono de Argos. En su lugar, intercambió reinos con Megapentes, rey de Tirinto, y fundó la ciudad de Micenas, que se convertiría más tarde en una de las más poderosas del mundo antiguo. El legado de Perseo. Perseo vivió una vida larga y justa junto a Andrómeda. Tuvieron varios hijos, entre ellos Electrión, quien sería abuelo de Heracles, otro de los grandes héroes de la mitología griega. Cuando Perseo y Andrómeda murieron, los dioses, en reconocimiento a su valor y virtud, los elevaron al cielo como constelaciones. Aún hoy, en las noches despejadas, se pueden ver las estrellas que llevan sus nombres, Perseus y Andrómeda, eternos en el firmamento. Epílogo. Así terminó la historia de Perseo, el héroe que se atrevió a mirar lo imposible, que desafió a monstruos y dioses, que salvó a una doncella inocente, y que cumplió su destino con honor y valentía. Su historia no solo es una de espadas, monstruos y conquistas, sino también de decisiones morales, de sacrificios personales, y de la compleja red del destino griego que une a los hombres con los dioses, y a las acciones del presente con las consecuencias eternas.
Entre dioses y monstruos, Perseo encontró su humanidad. Fin de esta historia. Si te ha gustado el video, dale me gusta. Síguenos para más contenido como este. Hasta el próximo video.